Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Energía y Realidades Paralelas. Es el episodio 14. Y bueno, después de haberme esperado una semanita, un poquito más, les preparo este nuevo episodio en el que vamos a platicar un tanto de otro caso reciente que hice con una persona para conectar con una realidad paralela para alcanzar un fin o un objetivo en particular. Y también hablaremos un poquito de nuestra proyección, eh, pues podríamos decirle heredada por nuestros ancestros, la cual pues está creando nuestra realidad una y otra vez y una y otra vez. Esa será como la segunda parte. Pero entrando al tema, de esta persona, trabajé con ella principalmente con una sesión porque estaba un poco indecisa en qué dedicarse en cuanto a su actividad laboral. Tenía dos actividades, una que estaba como más marcada y bueno, lo hago con unas cartas pleiadianas que le brindan información y en pocas palabras le dijeron que la que hizo que es básicamente es como terapeuta, fisioterapeuta más bien, pues es la actividad que realmente está alineada con su energía y con su misión, para lo que ella eligió realizar en esta vida. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser la única cosa que puede hacer. La otra parte tiene que ver con ir no solamente abriendo, sino administrando eh, una cadena de restaurantes. Este, y bien, es algo que le motiva bastante, le gusta, entonces pues también es algo que puede continuar. Esa podríamos decirle que es un poco más heredado porque viene desde la familia, desde los padres, y eso es lo que van a continuar está haciendo, ¿no? Y de ahí surgió el poder trabajar y ver cómo podría crear una nueva realidad porque las cartas le hablaba de abrir nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas ventanas de oportunidad. Y uno de los puntos que ella tenía, bueno, me mencionó dos puntos principales, ¿no? El primero es que la cuestión sentimental, la pareja, y la segunda era básicamente que tenía que ver con el trabajo, ¿no? Con mejorar los resultados de una sucursal en particular. Sin embargo, eh, elegimos que iba a irse por el lado de la parte sentimental y entonces lo que hice, bueno, pues es llevarla a hacer la meditación, que bueno, en el canal de YouTube se llama Meditación de Encuentro, en donde, bueno, vas y te encuentras con tu otro yo que ya es aquello que tú quieres lograr. Y bueno, pues básicamente, como en muchos de los casos, sucede es que conectas con tu otro yo y te muestra la energía, podría yo decirle, la energía que debes tú sostener para obtener eso, ¿no? Entonces yo le dije, no te enfoques en una persona en particular, no te enfoques en cómo sea físicamente, quizá, sino piensa más en cuestiones particulares de la personalidad de la persona, ¿no? Si quisieras verlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, bueno, el resultado fue verse a ella misma. Dice que estaba arreglada y se veía muy, muy guapa. Y em, básicamente le mostró mucha seguridad. ¿Qué más le mostró? Le mostró confianza, o sea, sentirse segura, confiada en sí misma. Y no me acuerdo qué otra cosa le mostró, pero sin embargo eran, fíjense como con una imagen, ¿no?
con una imagen en particular que tú puedas ver, te transmite un montón de cosas y te transmite mucho más que palabras, ¿no? Y en pocas palabras lo que le decía era esa proyección, esa energía que le muestra, es la que debe sostener, ¿no? Te tienes que sentir, entonces, por ejemplo, yo lo que veo es que si le muestra que tienes que sentirte confiada y segura como mujer para lograr los resultados, el objetivo que tú quieres, debes de proyectar esa energía. Tú no vas a, difícilmente vas a encontrar una pareja que tenga un nivel quizá como el que busques, vamos a llamarlo elevado en cuanto a madurez, seguridad, quizá de eh, prosperidad, etcétera, si tú no estás en ese mismo nivel o si no tú no proyectas. Si tú quieres eso, tienes que proyectar lo mismo. Y esa proyección evidentemente también tiene que ir congruente con la vida que estás llevando. En el caso de ella no es tanto el problema quizá lo económico, sino la proyección de esa seguridad en sí misma. Quizá puede que hayas perdido la seguridad este, por una relación anterior, que te fue mal, que te trató mal, que te hizo sentir inseguro, etcétera, entonces te quedaste con eso. Sin embargo, todas esas emociones que tomamos de otro lado, de nuestras experiencias pasadas, no nos definen en ningún momento. Son solamente una experiencia de una emoción que vivimos en un momento en particular, pero ese momento en particular ya pasó y ya está atrás. Y hoy no eres eso. Hoy, si sigues siendo eso, es porque elegiste quedarte con esa energía y creerte lo que la otra persona te hizo sentir y seguir siendo lo mismo. Por eso, repito una vez más, no hay víctimas, no eres víctima de nadie. Es tu elección quedarte en esa energía, al igual que pasa con las situaciones con los padres. Por ejemplo, traemos a lo mejor traumas que vivimos con nuestros padres, quizá si tuvimos padres que nos educaban como la religión en muchos lados enseña con golpes o dice que con la vara, etcétera, etcétera. Y tenemos traumas así, o tenemos muchas cuestiones no resueltas con nuestros padres. Si sigues teniendo una actitud de no ser bueno, no ser merecedor o ser mal hijo, etcétera, etcétera, por esas vivencias es porque no has trabajado en ti, necesitas trabajar en ti y dejar eso atrás, porque no es así. Hoy tú puedes elegir lo que tú elijas ser. Por eso esta técnica de el crear la realidad con las realidades paralelas es fenomenal, porque en cualquier momento tú puedes elegir hacia dónde quieres ir, puedes conectar con esa realidad y empezar a experimentarla, empezar a vivirla. En el camino te van a quizás surgir muchas cuestiones que van a mostrarte tus creencias o dónde están tus apegos, pero si eres lo suficientemente observador, te vas a dar cuenta en dónde está y lo vas a poder ir sanando y dejando a un lado. Eh, por eso la verdad es que es fenomenal poder usar esta técnica y sobre todo yo he visto que cuando te muestra, es como el caso pasado que les platiqué del chico que toca el piano. De la misma forma, su yo le mostró con su postura la seguridad que debe tener a la hora de tocar el piano. Y pues te está enseñando qué es lo que tienes que hacer, o sea, y en pocas palabras, entre las preguntas que haces cuando vas a esa otra realidad es precisamente qué hiciste tú o qué puedo hacer para experimentar la misma realidad que tú, y pues te lo está mostrando, ¿no? Te lo está mostrando la actitud que tiene. Entonces, realmente es una técnica que sí es, te da mucha información, te conectas con tu propio yo, te ayuda a cambiar, porque aparte te estás viendo a ti mismo. O sea, es impresionante.
Entonces te ves a ti mismo tomando esa actitud, tomando esa postura, o caminando o haciendo ciertas cosas, etcétera. Entonces, eh, la realidad es que si no lo has experimentado, te invito a que lo hagas. Eh, Puedes hacer la prueba con una sola ocasión y ver cómo te va, ¿no? Ya si no tienes muchos resultados, bueno, pues me puedes buscar y te puedo dar un poco más de cerca asesoría, pero la realidad es que es muy buena la técnica. Te conectas directamente contigo. Yo a lo largo de los años he cada vez conectado más con mi ser interior, cada vez más y unificado muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues finalmente, como decía, la parte de que vamos viviendo, generalizamos las experiencias, o sea, nos creemos las experiencias, como les decía, si en algún momento vamos a pensar que tuviste una mala experiencia con una pareja que te fue infiel y tu conclusión es que no eras bonita, por ejemplo, te quedas con eso y sigues viviendo creyéndote que no eres bonita y entonces en base a esa proyección que estás mostrando, lo más seguro es que no consigas una pareja. ¿Por qué? Porque no te sientes bonita. ¿Y por qué? Porque en tu sistema de creencias está que las bonitas no te consiguen, no tienen parejas. ¿Por qué? Pues porque son feas. Entonces, tú mismo te estás autocomploteando por una sola experiencia de una persona que lo único que mostró es la inmadurez y que esa misma persona mostró su proyección en ti. Porque si esa persona te dijo que no eras bonita o que no era suficiente, es porque estaba proyectando su carencia en ti. No está haciéndose responsable de sí mismo, o si es mujer, de sí misma, sino estaba aventándote la pelotita de una situación que esa misma persona debería estar resolviendo. Así funciona y nos las creemos. Por eso cuestiona mucho cuando te dicen las cosas. No las tomes como ley o como una verdad. Cuestiónalas, obsérvate y siéntelo, porque la realidad es que la mayor parte de las cosas que te dicen las otras personas tienen que ver con, sobre todo en un estado reactivo, ¿no? Tienen que ver con esa misma persona. Y muchas otras veces también nosotros si traemos una situación del pasado, puede que lo interpretemos de una manera equivocada. Y eso sucede mucho con nuestra realidad que vivimos el día a día. Uno de los mayores retos que yo he visto, por lo menos en mi vida, es que uno vive la vida de los padres. Eh, muy probable que un porcentaje altísimo, que bueno, si viviste en una familia con tu padre y tu madre, los que son hombres tengan un perfil mucho más cercano o parecido al padre en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la visión de la vida, en cuanto a las actitudes, incluso las reacciones. ¿Por qué? Porque finalmente cuando somos niños, nuestro arquetipo de figura, si eres hombre, niño, pues es el hombre, es el padre. Entonces tú buscas ser como él. Y inconscientemente te vuelves como él. Y en el caso de las mujeres, pues pasa con la madre. Lamento decirles que casi todas las mujeres y todos los hombres nos parecemos a nuestros respectivos padres. Es algo que la mayoría va a decir, no, yo no me parezco. Sí, sí lo es. Y les voy a platicar una experiencia que yo tuve muy fuerte en ese aspecto. Una de las cosas que yo busqué por muchos años es no parecerme a mi padre. Sobre todo por una cuestión de su parte en cuanto a la expectativa. Siempre esperaba que yo fuera alguien o algo y que fuera como él. Y pues mi forma de pensar era, no, yo vine a vivir mi vida y no vine a vivir la tuya y no me interesa. Sin embargo, no contaba yo con esa programación que desde niño se fue generando y a lo largo de los años, pues bueno, lo vas repitiendo sin darte cuenta. Entonces, en un momento yo tomé un curso que se llama VEO, que es eh,
con la intención mi objetivo principal era poder desarrollar la visión extraocular, ¿sí? Es decir, ver o percibir las cosas con los ojos tapados. Sin embargo, mientras hacía se divide como en dos partes ese curso, ¿no? Una parte eran los ejercicios, pero la otra era también trabajar en tu eh, parte inconsciente en cuanto a los arquetipos, cómo concebías o cómo veías a las mujeres y lo que buscaba era alinearla a un arquetipo mucho más positivo, más amoroso, más, ¿no? Independientemente como haya sido el de tu madre, luego el de ¿cómo se llama? El de ti mismo. Y bueno, obviamente llegó el del padre. Y cuando llegó el del padre y cuando a mí me hizo ver, porque curiosamente uno va con la intención de ver de manera extraocular, pero no solamente desarrollas la visión extraocular, es decir, con los ojos tapados que veas y puedas percibir colores, formas, energía, emociones, etcétera, ¿no? Sino que principalmente ves, también desarrollas la visión de verte, o sea, la intención es verte a ti mismo, ¿no? Y bueno, cuando te aprendes a ver también empiezas a ver a muchas otras personas, empiezas a leer un poco más la energía, ver más cómo es la energía de cada uno de ellos. Y eso te ayuda a no dejarte ir por prejuicios o por las palabras que los demás te digan, ¿no? Pero bueno, regresando a ese ejercicio, cuando me hizo ver que yo era igual que mi padre, fue una reacción tan fuerte que ya no pude proseguir con la sesión. Sentía un enojo demasiado grande y al final me di cuenta que la forma de poder elegir ser quien yo quiero ser es primero aceptando lo que hoy soy y lo que en ese momento acepté, pues es que yo era igual a mi papá, obviamente no en todos los aspectos, pero sí en muchísimos. Y hoy, al día de hoy, siguen habiendo muchos aspectos que sigo teniendo parecidos a mi papá. Sin embargo, los que sí consideré que eran como los más claves que yo veía importante cambiar, pues son los que fui a través de la aceptación poder cambiarlos. Y bueno, los he ido cambiando y obviamente mi realidad y el cambio simplemente ha sido reconocerlo y luego elegir algo que reemplace esa visión o esa forma de ser o esa actitud. Y ese cambio sí ha traído una realidad diferente, una realidad más estable, más equilibrada, económicamente mejor, etcétera. Entonces, bueno, finalmente, pues era una cuestión que me enseñó muchísimo de muchas cosas. Por ejemplo, una de las cuestiones, mi padre tuvo lapsos buenos de trabajo, sin embargo, era como muy inquieto, yo es como lo percibía, muy inquieto en que se movía trabajo y estaba buscando siempre mejoras, ¿no? Y en algún momento buscó independizarse, cometió errores, malos socios, etcétera, y ahí pues tuvo problemas económicos y de ahí como que se mantuvo así muy a raya, ¿no? Y era como que yo soy igual a él en el sentido en que no prospero igual que él, ¿no? Porque así era, o sea, pasaba, o sea, buscaba algo mejor y parecía que iba mejor y pum, ¿no? Y curiosamente a mí me pasaba eso. Cuando, incluso usando, o sea, eso también me lo fue mostrando esta técnica. Yo usaba la técnica para atraer nuevos clientes o nuevos proyectos o un mejor ingreso, ¿no? Más ventas, etcétera. Y los resultados eran muy rápidos. En 1 o 2 semanas ya estaba viendo. Pero así como llegaba, se iba el cliente por una otra razón. Y demasiadas veces no era ni siquiera porque yo hice un mal trabajo. A veces era, bueno, terminaba, a lo mejor podría haber sido porque no era un buen cliente que me pagaba muy bien. Ahí como que cerré el filtro y
Ahora dije, bueno, ahora voy a crear con clientes que me paguen puntual y si que sea, y lo logré. Pero luego por alguna razón resulta que esa empresa tenía un contrato con el gobierno para el cual a mí me subcontrataba para hacerle cosas y de repente pues ya se acabó o de plano los compró otra empresa y entonces ya quedé fuera, entonces ya no me volvieron a pedir y luego así me llegó a pasar más de una vez con cosas ajenas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede ser que saco? Y lo seguía haciendo, lo seguía haciendo, lo seguía haciendo. Y igual, lo volví a perder, lo volví a perder y volví a perder. Entonces sí me di cuenta que era como que no puedes prosperar, digo, después de esa sesión, de la misma forma en que tu papá vivió eso, ¿no? O sea, tomé totalmente el arquetipo de mi papá y me personalicé. Y luego, aparte, si los que tenemos el mismo nombre de nuestros padres, pues peor tantito. Estamos encarnando las mismas cosas. Entonces, bueno, pues obviamente empecé a trabajar con la misma técnica de crear la realidad, desde la aceptación y luego a crear una cosa nueva y empezó ahora a ser diferente, ¿no? No, o sea, ahora no ha sido que perder a los clientes, al contrario, ¿no? Termino un proyecto y me piden otra cosa más, me piden otra cosa más, o se termina el proyecto porque ya nada más era por proyecto, pero termino con muy buena relación y con miras a algo más en el futuro. O sea, ya no está esa situación. Y todo fue cuando empecé a sanar esa parte de relación con mi padre. Y así hay muchas, muchas cosas. O sea, tú, por ejemplo, como padre puedes tomar las mismas actitudes de que tú te chocaba de tu papá y lo haces con tus hijos y tienes una mala relación con tus hijos, una relación distanciada y simplemente no se da porque no se está repitiendo el mismo patrón y no es un patrón positivo. Es un patrón que no lo vas a culpar a tu padre eh, porque él también a su vez lo aprendió. Pero si tú estás escuchando hoy esto es porque obviamente tienes una conciencia diferente y estás buscando mejorar tu situación en todos los aspectos. Y entonces estás buscando de más diferentes maneras. Entonces, obviamente, tú estás buscando un cambio. Y ese cambio solamente lo puedes generar tú. Primero, aceptando lo que eres para después poder cambiarlo a lo que tú realmente quieres ser. Porque podemos decir que lo que eres está autoimpuesto. Es como la religión, si tienes una religión o la tuviste, esa religión no la elegiste, te la impusieron desde niño. A mí me la impusieron desde niño que me llevaban a la iglesia todos los domingos y después se volvió un hábito de, imagínense, de, no sé, 25 años, 24 años que estuve y yendo así de una manera repetida y constante. Y solo fue cuando me salí de vivir en la ciudad en la que vivía, que empecé a cambiar un poco ese hábito, pero realmente para mí era demasiado difícil. Me sentía que me faltaba algo, me sentía así muy complicado. Ya después, cuando empecé a enfocarme realmente en lo que yo quería, ya no seguir algo, sino yo empezar a tener mi propia experiencia con la divinidad. Entonces, fue cuando empezó a cambiar de una manera mucho más positiva, pero en el Inter hasta dolores de cabeza tenía, ¿no? Constantes por los conflictos que traía entre de este cambio al otro, ¿no? Y obviamente ha sido mucho más amoroso, mucho más pacífico, mucho más... no es una construcción la que tengo el día de hoy mental, ¿no? No es una creencia, es una vivencia lo que tengo hoy en cuanto a lo que yo sé que es la divinidad y la experiencia que he tenido. Es muy diferente a una creencia, porque la creencia simplemente es un constructo que tú estás creyendo que eso es. O sea, pero no tengo la certeza de qué es. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente muchos, digo, todo tiene que ver con la limitación de la visión que tú puedas tener, la apertura que puedas tener para poder experimentar esa experiencia con la divinidad, ¿no? Porque, bueno, ahí está y tan amplia la puedes ver o tan pequeña la puedes ver como es tu mente finalmente. Por eso, al final, todo es una proyección, ¿no? Si crees que es muy chiquito o es muy limitado,
pues es porque también tu mente es muy limitada. Pero bueno, regresando finalmente a esta parte de la vivencia, bueno, de la realidad que vives, que es repetida a los padres, es eso. Y luego sucede eso en las parejas. Y por eso hay una gran lucha de poderes, porque es un mundo y el otro tratando de luchar a ver cuál es mejor, que funcione mejor así, funcione mejor así. Y yo, por ejemplo, infinidad de veces le dije a mi esposa que no veníamos a vivir la realidad, la vida de sus padres y que a mí no me interesaba vivir la vida de sus padres, porque para mí era clara y muy, muy evidente que era una forma de relacionarse destructiva. Y digo, después pasó muchas cosas que pues confirmó eso, ¿no? Sin embargo, todavía sigue repitiendo ella, por ejemplo, muchos de los patrones, muchísimos ya los ha dejado y ahora tiene la gran tarea de cambiar los patrones, de relacionarse con los hijos, de cómo educarlos, de cómo poner límites, de cómo poner respeto y respetarlos, etcétera. Entonces, es bastante difícil. Por eso, bueno, pues creo que la tarea más importante es ponte a pensar qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cómo te gustaría tu relación con tus padres, con tus hijos, con tu pareja y vete hacia ahí. Enfócate, mantente, estudia lo que creas que necesites esta información para que te ayude en ello y bien, finalmente lo vas a lograr, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que he visto que muchos llegan a hablar que decían o se convierten en amigos de sus hijos, yo francamente no estoy de acuerdo en esa parte, ni lo aplico y ni me interesa y tengo una relación muy buena con mis hijas. Estoy muy atento, comparto intereses, comparto gustos, sí hago y me divierto con ellas. Sin embargo, muchas otras, pues simplemente no permito que se den cosas que te podrían hacer pensar que eres su gran amigo y no por eso no se acercan a platicarme o no les doy consejos o rechazan a primera instancia lo que yo les menciono, ¿no? En lo absoluto, pero entienden muy bien mi papel y también se los he repetido mucho, ¿no? Para mí antes que otra cosa, mi responsabilidad es que ustedes sean libres, autosuficientes, responsables, independientes y puedan aprendan a tomar decisiones y puedan hacer una gran vida para ustedes, ¿no? Y si para que yo te muestre, a veces te tengo que decir no, pues ni modo, hoy no lo entiendes, ya sé que mañana sí. Y así sucede. Entonces, muchas veces, pues tenemos que hacer cosas que pensaríamos que no son lo idóneo, pero siempre tienes que pensar más a largo plazo y sobre todo no perder de vista qué es lo que quieres para tus hijos y ir encaminado ahí. Igual, como quieres con mi esposa mi relación tiene que ser con buena comunicación, basada en el respeto, en la comunicación. Obviamente eso son manifestaciones de amor. Este, y a la vez, mientras mantienes y estás enfocado en eso, pues bueno, lo demás empieza a influir, le puedes ir dando un poco de forma, pero por ejemplo una relación donde no hay respeto y no sé, haya muchas otras cosas, pero no haya respeto o no haya comunicación, va a terminar, o sí que se va a acabar esa relación. ¿Por qué? Pues porque son pilares, ¿no? Entonces, bueno, de tarea, ponte a analizar, ponte a estudiar, observa a tus padres, obsérvate a ti, observa cómo te relacionas con tu pareja, con tus hijos y empieza a cambiar aquello que tú deseas y ve hacia donde tú deseas ir para que no estés repitiendo el mismo patrón de tus padres y tú puedes hacer un esposo o esposa, bueno, pareja mejor, lo voy a llamar, padre o madre y como individuo totalmente diferente, porque eres único, eres irrepetible, no hay nadie igual que tú en todo el mundo y entonces no viniste a hacer la vida de alguien más, vienes a hacer la propia vida. ¿Sale? Entonces, bueno,
Nos vemos en la siguiente. Que tengan excelente inicio de semana. Bye bye.